Capítulo 3. Situación alarmante. Son las 10 de la mañana, y mi hijo está en cuidados intensivos. Olivia, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? No paro de repetir las preguntas en mi cabeza. Estuve todo el día esperando el resultado de los exámenes, quiero que esté bien como para hablar, aun si ya no podrá salir de una silla de ruedas o de una cama. Deseo haberlo abrazado más, mimarlo hasta que él me aparte por vergüenza o haber jugado aún más con él. Ahora que lo pienso, estos años estuve muy ausente con él, pensando que con un flujo de dinero constante sería suficiente para que no le faltara nada. Es irónico, porque estos años no le faltó nada, además de su madre y su padre Aníbal. Es gracioso, irónicamente gracioso. Aníbal César era mi esposo, le gustaba el fútbol y las películas de acción, tanto que nunca vimos una película romántica cuando íbamos al cine. Me casé a los 18 años y nos mudamos a un departamento hasta conseguir un terreno con casa propia. Un año después nació nuestro hijo, es lindo recordarlo cuando era así de chiquito. Me encargué en cuerpo y alma de que no le faltara nada, pero Aníbal apenas jugaba con él. A mis padres nunca les gustó Aníbal. Mamá nunca se cansaba de contar su experiencia con papá, que llegó migrando de Muzambe, técnicamente escapando. Papá se mudó a este país porque en el continente Muzambe existen desde hace muchos años guerras civiles a causa de los derechos de las personas de color. No sé mucho del tema y no me atreví a preguntarle a papá sobre el tema cuando él estaba vivo. Pero más que nada se encontró con mamá y tuvieron una vida de ensueño. Mamá y papá se percataron de que Aníbal no tenía mucho tiempo para mí y no solía mandarme muchos mensajes. Ellos vieron esto como un mal presagio para nuestra relación y repetidas veces me dijeron que terminara con Aníbal. No hice caso, me casé con él 6 meses después de graduarme del secundario y no tardamos en tener un hijo. Cuando Betito cumplió 5 años, mis encuentros con Aníbal eran menos frecuentes y me tenía preocupada, pero se enfadaba sin razón cuando le preguntaba, como si no confiara en él, necesitara su espacio u otras razones para no explicar el motivo de sus faltas. Pero en esos días comenzaba a comportarse más frívolamente con Betito y conmigo. Un día me confesó de que me era infiel, estaba por casarse con otra mujer, hija de un presidente de una empresa multinacional. La noticia me impactó, pero yo solo recuerdo el alivio de que no se llevó la custodia de Betito con él. Aunque sería difícil criarlo, era mi único sustento de mi complicada y desafortunada vida. Pero a Aníbal no le importaba, para él era solo un obstáculo en su nueva y lujosa vida. ¡Qué hombre tan terrible! Y estuve casada con él 6 años. Conseguí trabajo en una tienda de electrodomésticos, donde debo estar al día con lo último en aspiradoras, cocinas, termotanques y también computadoras. Soy una empleada que recomienda a los clientes lo último en tecnología en calidad, precio y conveniencia. Es un buen empleo, pero no gano lo suficiente para criar a mi hijo, así que luego del trabajo ayudo en una florería local en la que la dueña es una señora que cuidó de mí cuando era pequeña. Doña Teresa Salas es mi amiga más confiable y me ayuda en todo. Pero regresando al presente, me doy cuenta de la falta que le hacía a mi hijo. Y ahora lo podría perder sin disfrutar la vida junto a él, es una desgracia que desearía que fuera la más horrenda pesadilla para que despierte y vaya a abrazar a mi hijo tras salir de la cama. Por la tarde, vino un agente a informar sobre el atraco de esta mañana. En sus palabras, consiguieron el testimonio de 4 de los 5 asaltantes, por supuesto, no dio declaración el que le disparó a mi hijo. El resumen de las declaraciones era el siguiente. Eran un grupo de frikis que malgastaban su dinero en juegos, lo último en computación, y mercancías de juegos y películas a su gusto. Los 5 tenían algo en común, todos trabajaban para una tienda bazar. Era una tienda amplia con un importante tráfico de gente, lo suficiente para que cada empleado tuviese un sueldo digno. Pero recientemente, el bazar tuvo que cerrar, porque se encontró evidencia de que el dueño era adicto a las drogas, y que algunos de los clientes que transitaban por ahí, le daban un dinero extra por antibióticos y sustancias de dudosa procedencia. Los 5 chicos de esta mañana no fueron denunciados por el tráfico de drogas, pero el dueño fue arrestado y el bazar fue clausurado. Desempleados, ya no tenían cómo sobrellevar tanto sus vicios como sus vidas.
Apenas ahorraron lo suficiente como para poder comer entre todos a diario, ya que cuando fueron contratados, no firmaron ningún acuerdo o contrato, por lo que no recibieron ninguna compensación por desempleo. Entonces su único sustento, aunque les dolía, era vender sus juguetes y juegos por internet, pero era una agonía esperar a que alguien se interesara por comprar sus cosas. Pero el mayor de ellos, Nicholas Green de 19 años, logró convencer a los demás para generar un atraco para obtener un sustento hasta conseguir empleo nuevo. Lo que se tradujo en el incidente de esta mañana. No hacía falta añadir más porque el resto de la historia ya conocíamos todos. Entendí la situación, pero no aplacaba el dolor y la ira que sentía, ninguna madre lo haría. Por lo pronto, pregunté algunas cosas que no entendía. Olivia, sus padres no lo sustentaban. El mayor solo tiene 19, no. Agente, recibieron algún dinero para no morir de hambre, pero no era mucho. Parece que los padres se pusieron de acuerdo en darles una lección por no elegir bien el lugar de trabajo y malgastar el dinero. Pero cuando les informamos lo sucedido, los padres de 3 de los asaltantes parecían sentir remordimiento por tal privación irresponsable, mientras que los de los otros 2 no hicieron más que enunciar su decepción por sus hijos, entre ellos el padre de Nico. Olivia, ¿sabe cómo un grupo de jóvenes consiguió armas como esas? Me acuerdo que cada uno llevaba una pistola y una metralleta para apaciguar a los rehenes. No podía imaginar cómo jóvenes sin dinero lograron conseguirlas. Agente, la mayoría no era real. Resultó que las armas eran réplicas que los jóvenes coleccionaban de sus juegos, eran réplicas muy detalladas. Sin embargo, para dar seriedad al acto, Nico usaba una Glock 17 real para disparar balines reales y engañar a las víctimas. Era la única arma real a su alcance, se la quitó a su hermano mayor él. Sargento Darrell de la comisaría 024. Quedó muy apenado por la noticia y creo que pensaba dimitir de su puesto en la policía. Solo un arma era real, y solo sus balas fueron lo suficientemente reales como para atravesar el cráneo de mi hijo. Olivia, ¿y el chico Nico por qué se resistió? Se suponía que nadie iba a ser lastimado en su plan, ¿no? Agente, no quiere declarar, pero yo creo que él, más que nadie, quería lograr algo en su vida. Sus padres son muy estrictos y en su casa siempre es eclipsado por su hermano que ha logrado mucho como estudiante y como oficial. Solo podía disfrutar estando con sus amigos y jugando para distraer el estrés de su vida. Pero la falta de dinero amenazaba el fin de su diversión y estuvo dispuesto a arriesgar hasta el último segundo por un dinero que lo salvaría, hasta que ocurrió el accidente. Él estaba poniendo una cara seria, pero en mi experiencia arrestando mañaneras, estaba llorando y adolorido por lo que hizo. Olivia, yo, no sé qué decir, me da lástima, pero no puedo ni quiero perdonarlos por lo que le hizo a mi inocente hijo. Agente, no se aflija, sería raro que una madre de la víctima lo hiciera. Conversamos un poco más hasta que el agente se levantó para irse. Olivia, agente, una cosa más, ¿qué harán con los chicos? Agente, bueno, todavía esperan juicio, pero 4 de ellos fueron cómplices en un delito a un edificio estatal. Como confesaron voluntariamente, se les reducirán los cargos. Les darán 2 meses de encierro y una gran multa como mínimo. Y a Nico se le suma el hecho de que llevaba un arma real y que le disparó a alguien en medio de resistirse al arresto. Será procesado por homicidio culposo, sumado al hecho de que no quiere dar declaración. Eso es lo que sé por el momento. Bueno, yo me retiro. Espero que el chico se recupere pronto. Nos vemos, doña Seaton. Después de un rato, el agente se retiró del hospital, dejándome sumida en mis pensamientos. La sala silenciosa se llenó con el suave murmullo de las máquinas médicas y el distante eco de los pasillos. Fue entonces cuando la puerta se abrió, revelando que mamá estaba aquí. Mamá entró con paso silencioso, sus ojos transmitían preocupación y tristeza al encontrarse conmigo. Me puse de pie, e intercambiamos miradas llenas de dolor y comprensión. Un abrazo espontáneo nos unió, las lágrimas se entrelazaron, compartiendo el peso de la angustia que se cernía sobre nosotras. Mamá rompió el abrazo suavemente, sosteniendo mis manos con ternura y me habló. Ángela, hijita, ¿cómo estás? ¿Te dijeron algo? Con la voz temblorosa, respondí. Olivia, mamá,
¿Cuándo llegaste? Ángela, llegué durante la conversación con el policía. Escuché todo, pero dime, ¿cómo estás? No hacían falta palabras para expresar el torbellino de emociones que atravesaba. Nuestras miradas compartieron el dolor y la comprensión mutua. Olivia, mamá, no sé qué hacer. Betito hoy amaneció tan bien, y en un instante. Mamá me envolvió en otro abrazo, consolándome. Ángela, entiendo, hijita. A mí también me duele. Hace poco que murió tu padre, y hoy me llega la noticia de que le dispararon a mi nieto. Estoy tan afligida como vos. Es demasiado dolor para una señora de mi edad. Las lágrimas continuaron fluyendo mientras compartía mis temores y desesperación con mi madre. Olivia, ay, mamá, ¿qué tengo que hacer ahora? Mi hijo corre un gran peligro, y yo solo puedo sentarme aquí a esperar una respuesta de los médicos. Mamá sostuvo mis manos con firmeza. Ángela, nada nos prepara para estas situaciones. Lo único que podemos hacer hasta que nos informen es rezar por protección para Betito. Esperemos rezando hasta que la noche nos obligue a dormir. Juntas, madre e hija, nos aferramos a la esperanza mientras enfrentamos la incertidumbre que se cernía sobre la salud de Betito. La sala de espera se llenó de un silencio compartido, mientras esperamos las noticias que podrían cambiar el curso de nuestras vidas. Cuando llegó la noche, mamá se fue a su casa y dijo que la llamara si recibía alguna noticia de Betito. Nos saludamos fuera de la puerta principal del hospital. Y mientras la figura de mi madre de espaldas con la cabeza mirando al suelo se desaparecía en la oscuridad. Reflexioné sobre mi estado, estaba en la situación más difícil y triste de mi vida. Mi hijo estaba muy herido y yo solo puedo sentarme aquí para esperar las noticias. Reflexioné un rato más hasta que me dormí sin comer nada en todo el día, tenía un nudo en el estómago que eclipsaba el hambre. La mañana siguiente se desplegó con la cruda realidad de las últimas horas. Exhausta, me hallaba recostada en la sala de estar del hospital, sumida en la desesperante espera que ya se alargaba por casi 24 interminables horas. Mis ojos, cansados y enrojecidos por la falta de sueño, reflejaban la angustia que había invadido mi ser. Eran las 7 de la mañana, y la incertidumbre me carcomía. No había podido conciliar el sueño, y mi estómago se retorcía con la ansiedad. La espera se volvía un tormento que minaba mi fuerza y paciencia. Finalmente, un médico se acercó. Su presencia, aunque esperada, trajo consigo un aire solemne que me heló el corazón. Médico, muy buenos días, señora Seaton. Dijo el médico con una voz calma pero grave. Olivia, ¿cómo está mi hijo? Pregunté ansiosamente, esperando que sus palabras trajeran alivio. Médico, señora Seaton, siéntese un momento. Dijo el médico, y mi corazón dio un vuelco. Sus palabras resonaron con un tono de solemnidad que me llenó de temor. No tuve más opción que obedecer y asentarme, mientras mi mente se preparaba para recibir la noticia que temía. Con voz entrecortada por la angustia, pregunté. Olivia, ¿cómo está mi hijo? El médico tomó un respiro antes de responder, y su expresión seria anunciaba que las noticias no serían alentadoras. Médico, señora Seaton, temo que no tendrá buenas noticias.